Fundación Pablo Ruiz Picasso. Museo Casa Natal. Para empezar esta visita, debemos primero trasladarnos a esa Málaga de finales del siglo XIX, cuando vivía en la que entonces era la Plaza de Riego, ahora llamada Plaza de la Merced, un profesor de dibujo lineal y adorno de la Escuela de Bellas Artes, que había alquilado un piso en la primera planta del entonces número 36. Se llamaba José Ruiz Blasco. Era un pintor estimable y un amante de la cultura. Estaba casado con doña María Picasso López, y en 1881, en esta misma casa, vendría al mundo el futuro genio Pablo, en una Málaga popular, colorista y muy cercana, con ambiente alegre y con gentes muy acostumbradas a vivir y a celebrar en la calle, relacionándose entre sí. Y ya un poco inmersos en ese mundo, miraremos a nuestro alrededor y veremos esa antigua plaza, la Plaza de la Merced. La plaza más romántica de la ciudad y uno de los lugares de la ciudad más plasmados en cuadros e ilustraciones, ya que es plásticamente muy llamativa para los pintores e ilustradores. Emplazado en este lugar hubo un antiguo anfiteatro romano, después una de las puertas de la ciudad de la Málaga musulmana, a la que se llamó Puerta de Granada, por ser donde se entregaron las llaves de la ciudad en 1487. Posteriormente fue utilizada como mercado público y llamada así Plaza del Mercado, y es cuando se van surgiendo los edificios a su alrededor, entre ellos el Convento de los Mercedarios, que terminaría influyendo en su nombre. En el 18 se adorna con árboles y se hace el jardín central, y con esto la plaza se va configurando como es ahora. Estuvo muy abandonada, pero tras la visita del general Riego en 1822, esta plaza queda asociada a su nombre y al de sus compañeros, fusilados en las playas de San Andrés cuando desembarcaron en la Revolución Liberal. Esto, unido a su momento de pleno romanticismo, llevaron a darle a la plaza su particular aire de salón decimonónico. Es tradicionalmente un lugar donde han vivido artistas en todas las épocas. Fernando Ortiz, el escultor de mayor importancia de la capital malagueña durante el siglo XVIII. Bernardo Ferrándiz, el pintor valenciano afincado en Málaga del XIX. Juan Nepomuceno Ávila, autor del Hospital de Santo Tomás. El escultor Diego Carreras, autor de los leones y jarrones de la fachada del ayuntamiento. Y en uno de los extremos de las llamadas casas de campos, donde estaba originalmente el Convento de la Paz, es donde encontramos la casa natal de Picasso. Aquí, en esta casa natal, es donde está la Fundación Picasso. Es el lugar donde residían don José Ruiz Blasco y doña María Picasso cuando nació el pequeño Pablo el 25 de octubre de 1881, que después sería el pintor más conocido del siglo XX y del que se dice que junto a Miguel Ángel han sido los dos artistas que más han influido en la historia. Esta casa, actualmente sede de la fundación creada en 1988, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Málaga, funciona como museo y centro cultural y está emplazado a no demasiada distancia de la Iglesia de Santiago, del Museo Picasso y otros lugares relacionados con la vida malagueña del pintor. Esta casa fue declarada monumento en 1983 y, como decíamos, adquirida por el Ayuntamiento en 1988 para sede de la Fundación Casa Natal de Picasso, que aunque nació como un museo documental, las sucesivas donaciones y compras le han dado un importante fondo de obras propias, entre las que se incluyen cerámicas. Para acomodar todo esto, se reinauguró cuando se amplió en 1998 con la rehabilitación del edificio por los Reyes de España. El edificio es parte de las llamadas Casas de Campos, un conjunto arquitectónico del siglo XIX construido en 1861 por Diego Clavero y completado por Rafael Moreno y Jerónimo Cuervo, siendo su promotor y quien le da su nombre popular don Antonio Campos Garín. Al salir de la casa natal de Picasso, a la izquierda, en la planta tercera del número 17, a tan solo unos 15 metros de donde nos encontramos, podemos ver la casa en la que la familia Picasso vivió de alquiler unos años. Sin dejar la Plaza de la Merced, dejamos a nuestra espalda la casa natal del genial pintor, para llegar a la calle Madre de Dios, en cuyo número 14 se encuentra todavía el edificio en el que se albergaba el antiguo Colegio de la Sagrada Familia, donde estudió Lola Ruiz Picasso, hermana del pintor. Si seguimos bordeando la acera de la Plaza de la Merced, no podemos dejar de mencionar el monumento a Torrijos.
Un obelisco, obra de Rafael Mitjana, es un monumento funerario, un cenotafio dedicado al general y a sus 48 compañeros, fusilados de la Revolución Liberal de 1831 contra el poder absolutista de Fernando VII, el que está considerado el rey más nefasto de España de todos los tiempos. Actualmente se puede ver el cuadro de Antonio Gisbert que hace referencia a estos hechos en el Museo del Prado de Madrid. Se erigió en 1842 tras la muerte de Fernando VII y se pensó como el monumento más significativo de la ciudad. En su construcción se empleó arena de la playa donde fueron fusilados y se hizo por suscripción popular, enterrando diversos objetos simbólicos, ya que no hay cuerpos en su interior. Estos están en la bóveda subterránea que hay a sus pies. En su cuerpo central tiene una placa con la dedicatoria del pueblo de Málaga, y en el superior los nombres de estos caídos. Sobre ellos un obelisco de fuerte carga simbólica. Y cruzamos girando a la derecha, buscando la torre de la iglesia de Santiago. Nos encontramos en la entrada norte de la calle de Granada, llamada así por ser el camino natural por donde entraron en la Reconquista a Málaga los Reyes Católicos, y en cuyo arranque estaba una de las puertas de la ciudad, la Puerta de Granada. Pues bien, nada más entrar en ella, a la derecha, vemos el lugar de tertulias del padre de Picasso. Lugar de tertulias del padre de Picasso. Es la antigua farmacia botica de Mameli. En su puerta podemos ver la fecha de apertura, 1739. Y aún todavía sigue siendo farmacia, habiendo resistido sin convertirse en hamburguesería o cosa por el estilo el paso de los tiempos. Este era el lugar donde José Ruiz Blasco tenía su tertulia para hablar con amigos y compañeros de la docencia sobre pintura y vida malagueña. Esta tertulia ha quedado para el recuerdo en una sencilla y bella placa de cerámica vidriada, puesta por el ayuntamiento, en la que se señala el hecho. Si seguimos bajando por esta calle de Granada, rápidamente, a nuestra izquierda, destaca la torre y la iglesia de Santiago. Iglesia de Santiago. Es una de las primeras parroquias cristianas tras la conquista de Málaga por los Reyes Católicos. Su fundación es de 1490. En aquel momento estaba cerca de una mezquita y la influencia del arte musulmán es muy visible en la torre cuadrada, construida, en principio, como un alminar separado del cuerpo principal, en un bello mudéjar con un paño de seda almohade en uno de sus cuerpos, quedando unida al resto ya en el siglo XVI. Gran parte de la primera obra quedó cubierta por las obras posteriores barrocas y parece demostrado que bajo las paredes encaladas de la fachada hay unos motivos florales del siglo XVIII. Restaurada en 1944, en su interior hay obras de Alonso Cano y de Niño de Guevara, de gran valor, y una muestra muy notable de orfebrería. Un copón de estilo plateresco del siglo XVI, con pie en forma de estrella y caja hexagonal, que se muestra junto con obras más modernas de oro y plata. En una de sus capillas se veneran las imágenes procesionales de la Virgen del Amor y de Jesús el Rico, obra de Navas Parejo, siendo el Cristo que cada miércoles santo libera un preso según un privilegio dado por el rey Carlos III por los hechos acaecidos en la Semana Santa de 1765, cuando por una epidemia de cólera que se produjo en Málaga, en la que murieron gran cantidad de ciudadanos, no había hombres para sacar a la calle esta imagen y mucha gente no quería ni salir por el peligro de contagio. Cuando supieron esto los presos de la cárcel provincial, provocaron un motín y se fugaron, pero tras pasear a su Cristo, todos volvieron a la cárcel de forma voluntaria, cesando además en ese momento la epidemia. Tras conocer estos sorprendentes hechos, el rey concedió ese privilegio a la cofradía. Como estamos viendo, esta iglesia va uniendo los siglos de historia y conecta además el siglo XIX con el siglo XX y con el futuro, por un hecho que en su momento fue solo de índole privada, pero que ha cobrado relevancia con los años. En el año 1881, en su pila bautismal, recibió las aguas el hijo de don José Ruiz Blasco, profesor de la Escuela de Bellas Artes de la capital andaluza, y doña María Picasso López, nacido en la cercana Plaza de Riego, ahora llamada de la Merced, y al que impusieron los nombres de Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispín Crispiano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso.
Menos mal que el artista simplificó el asunto haciéndose llamar solo por el primer nombre y el apellido de su madre, es decir, el que ahora conoce todo el mundo, Pablo Picasso. Y seguimos bajando por calle Granada hasta que llegamos a ese lugar donde la malagueña y tradicional calle Beatas se hace plazoleta para cruzarse con las calles de Granada y con la calle de San Agustín, que nace aquí, en esta encrucijada de calles. Fue una calle llamada tras la conquista de Málaga por los cristianos como calle de los caballeros, por la gran cantidad de caballeros cristianos que se avecindaron allí, construyendo sus palacios sobre los de los antiguos musulmanes. También estaba aquí la morería, una parte reservada a las 25 familias nobles mudéjares que se quedaron y que tenían sus baños, su mezquita y un horno. En el siglo XVI se le cambió el nombre al establecerse en ella un convento de agustinos, pero sigue siendo una de las calles que mejor ha conservado su estructura tradicional. Y cuando entramos en ella, justo a la izquierda vemos el Museo Picasso. El Museo Picasso, inaugurado en octubre de 2003, está en el antiguo Palacio de Buenavista, donde estaba el antiguo Museo de Bellas Artes de Málaga. Fue durante mucho tiempo el referente de la pintura y las artes de Málaga, con unas importantes colecciones, hoy en el edificio de la Aduana, para el futuro Museo de Bellas Artes. El edificio es un palacio del siglo XVI, adquirido por la Junta de Andalucía en 1996, que fue remodelado uniéndosele otros edificios. Tiene la particularidad de una portada totalmente en piedra, lo que no es muy habitual en Málaga, y un bello patio interior con arquerías. Dedicado a la obra de Picasso, cuando se estaba remodelando el edificio, se descubrieron restos fenicios del siglo VI a.C., así como restos romanos y nazaríes en el subsuelo que han quedado incorporados al propio museo y son visitables. Depende de la Fundación Museo Picasso, constituida en 1997, y es de carácter cultural y privado, en el que la Junta cede el uso del palacio por 50 años y los herederos de Picasso ceden las obras expuestas. Hay que hacer notar que Picasso es el artista considerado más importante del siglo XX y el que tiene más obras expuestas en mayor número de museos que cualquier otro artista, y el que sigue estando siempre de permanente actualidad en subastas y exposiciones por todo el mundo. Un artista en constante evolución que con las señoritas de Aviñón marcó el inicio formal del cubismo y el comienzo de las revoluciones artísticas del último siglo. Es un pintor que a su arte unía una gran capacidad de trabajo, lo que sumado a su longevidad hace que su obra sea además numerosa y evolutiva, habiendo pasado por varias épocas muy diferenciadas. Murió en Francia en 1973 a los 91 años de edad. Le invitamos a entrar a este museo para conocer en vivo parte de la obra del malagueño más universal. Continuamos la bajada por calle San Agustín hasta que encontramos a la izquierda el antiguo Museo Municipal. Antiguo Museo Municipal. Está situado junto a los jardines de la iglesia de San Agustín. Llegamos ante la portada principal del antiguo convento de San Agustín, construido entre finales del siglo XVI y principios del XVII, y que ha sido siempre una de las señas conocidas de Málaga, tanto por su importancia docente y civil como por el lugar donde está situado, una de las calles más tradicionales de la ciudad. El edificio actual, ya muy cambiado, está organizado en dos patios y el principal, ya del siglo XVIII, es el que está al fondo, con una galería porticada y arcos. El primer patio es ya del siglo XIX y restaurado en el XX, y actualmente se están estudiando restos arqueológicos en su suelo. La fachada es del arquitecto Cirilo Salinas, de 1863, y remozada en estilo totalmente clásico en 1940 por otro arquitecto, don Enrique Atencia. Durante un tiempo el edificio fue ayuntamiento de la ciudad y en una de sus dependencias tuvo su taller palomar don José Ruiz Blasco, el padre de Picasso, en el que pintó muchos de sus célebres palomares y en el que realizó la copia que a su vez copiaría su hijo de Una vista del puerto de Málaga, original de Emilio Ocón. Una placa colocada en 2004 sobre el escudo de la Orden Agustiniana recuerda la estancia aquí del padre de Picasso. Ahora,
En dirección a la catedral, tomaremos la primera calle a la derecha para después seguir por la calle de la izquierda hasta las plazas del Siglo y del Carbón, llegando finalmente a la calle Granada, que nos llevará hasta la Plaza de la Constitución, donde se encuentra la antigua Escuela de Bellas Artes de San Telmo. Antigua Escuela de Bellas Artes de San Telmo. Situada junto a la Plaza de la Constitución, es hoy sede del Ateneo. Este edificio, en la entrada de la calle de la Compañía, fue en principio una parte añadida al antiguo templo de la Orden de los Jesuitas para construir y albergar el antiguo colegio noviciado de la Orden. Originalmente realizado hacia 1590, es un edificio que ha sufrido numerosas y grandes transformaciones, tanto en su estructura como en su empleo. En principio concebido para albergar a los novicios de la orden en lo que fue convento de los jesuitas allá por los siglos XVII y XVIII, después fue escuela de náutica, posteriormente, ya en el siglo XIX, Escuela de Bellas Artes de San Telmo, donde el padre de Picasso, don José Ruiz Blasco, era pintor y profesor de dibujo lineal y adorno, siendo por tanto la primera vía de contacto de Pablo Picasso con los estudios clásicos, aunque nunca llegó a cursar estudios en él, dado que su padre fue trasladado. Pero es indudable que el ambiente didáctico y la atmósfera docente de la escuela, transmitida por don José, que era además conservador del Museo de Bellas Artes, marcarían la impronta del joven Pablo, del que hay que recordar que sus primeras obras, tales como la Primera Comunión o la obra Ciencia y Caridad, con la que obtiene una mención honorífica en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1897, tenían ese aire clasicista y académico del que después fue evolucionando. Una parte del edificio era Escuela Femenina de Magisterio y Escuela de Artes y Oficios Artísticos en el siglo XX, manteniéndose actualmente un colegio público en esa parte, mientras que la parte correspondiente a la Escuela de Artes y Oficios es actualmente el Ateneo, una entidad cultural que organiza de modo gratuito actividades culturales en cualquier campo del conocimiento, desde exposiciones a ciclos de conferencias. Aunque en su interior ha sufrido modificaciones importantes para adecuarse a estos usos, la estructura general del edificio mantiene su esplendor en un estilo elegantemente manierista, con una bella escalera terminada en 1606 y salas de conferencia, una de ellas, la del salón de actos, con un llamativo techo plano en el que se inserta una decoración pictórica con balaustradas en falsa perspectiva, a modo de trampantojos, y la hermosa fachada de la calle con un arco de medio punto sostenido sobre pilastras de piedra, estas a su vez descansando sobre pilares. Arriba, un frontón triangular en el que está el escudo imperial y a los lados de las volutas de adorno dos óculos abiertos más tarde y que aligeran visualmente a la fachada. Y esta ha sido la visita por lo que hemos dado en llamar ruta picasiana, de la que por estar fuera de un recorrido lógico, se han tenido que dejar lugares tan cercanos al pintor como el lugar donde asistía al colegio, el de San Rafael, que estaba en el número 20 de la calle de Comedias, el antiguo conservatorio de María Cristina o el Instituto de Segunda Enseñanza de la calle Gaona, y cómo no, para un aficionado a los toros como Picasso, la Plaza de Toros de la Malagueta, todos lugares dignos de ser visitados. Antiguo Colegio de San Rafael. En el solar que actualmente ocupa el número 20 de la calle Comedias, se encontraba un antiguo colegio, el de San Rafael. En este colegio de San Rafael es donde debutó como estudiante un chaval de unos 6 o 7 años, llamado Pablito Ruiz Picasso, una escuela privada de la que era director don Emilio Gutiérrez. El propio Picasso contaría años más tarde que al principio era literalmente arrastrado por su niñera Carmen Mendoza, a la que posteriormente hizo modelo de uno de sus dibujos de juventud. También recordaría Picasso que pasaba horas dibujando, mirando por la ventana y pensando en escaparse, cosa que hizo algunas veces para visitar a la esposa del director, a la que consideraba su amiga. Como nota del carácter del pintor, contaba que se llevaba a las clases cosas de su padre, por ejemplo, un pincel, un bastón u otra cualquiera, como garantía de que irían a recogerlo a la 1 de la tarde y no lo iban a dejar olvidado. La escuela fue más tarde trasladada a la Plaza de San Francisco, donde en ese momento estaba también el Liceo Artístico y Literario Malagueño, llamándose entonces Colegio de San Pedro y San Rafael.
Ya a mediados del siglo XX, el colegio desapareció y en su lugar está la Casa Hermandad de la Cofradía de la Paloma, con lo que al fin y al cabo, el colegio ha evolucionado para mantenerse en la memoria histórica de la ciudad. Antiguo Conservatorio María Cristina. La edificación original era mudéjar del siglo XV. Fue después una capilla del convento de San Francisco, pero el edificio tuvo que ser prácticamente reconstruido en el XIX, ya que al haberse abandonado tras la desamortización de Mendizábal, quedó en un penoso estado, quedando solo restos de su pasado mudéjar, entre ellos su torre. Se accede al edificio pasando por una de las últimas muestras de una estructura conventual malagueña, el compás, ese espacio cerrado que estaba delante de los conventos donde se reunían los fieles. Este en particular se cierra además con una hermosa reja del siglo XIX que estaba en el palacio del Marqués de Valdecañas, y el paso al interior se hace a través de una portada barroca que se trajo de otro edificio. Se instaló en él el Liceo de Málaga y la Sociedad Malagueña de Ciencias, y más tarde, en 1880, el Conservatorio de Música María Cristina, del que solo ha conservado el nombre, ya que el conservatorio en sí se trasladó en 1971 a otro lugar, volviendo a quedar el edificio en estado de semiabandono hasta que lo compró Unicaja y lo restauró el arquitecto Atencia Molina, siendo ahora parte de la Fundación Cultural Unicaja y dándose en él conciertos y otras actividades culturales. En su interior hay obras murales y otras pictóricas de muchos artistas malagueños, como Sisto Capa, Martínez de la Vega, Denis Belgrano, Moreno Carbonero, Emilio Ocón, Muñoz de Grain, Ponce, Nogales, Alvarado, Blanco Coris, Merino y Simonet. Entre ellas hay una obra muy singular, en el llamado Salón Mudéjar, los ramos de flores que pintó Nogales siguiendo las líneas de rotura de los espejos que se habían rajado durante el terremoto de 1884. Esto da que pensar en la valoración de los pintores, pues aparentemente era más barato el trabajo de un pintor que unos cristales nuevos. En una de sus estancias, donde se reunían sus socios, se homenajeó a un joven pintor llamado Pablo Picasso, que había ganado las exposiciones Provincial y Nacional de Bellas Artes de 1897 con un cuadro totalmente académico llamado Ciencia y Caridad. Instituto de Segunda Enseñanza, Instituto Gaona. Antiguo Instituto de Segunda Enseñanza Vicente Espinel, generalmente conocido solo como el de Gaona, por la calle en que se encuentra. Un antiguo convento de los filipenses reconvertido en centro educativo en 1864. 3 años más tarde se instaló en él el Colegio de Náutica, con una nave de prácticas para el estudio de los alumnos que ahora se halla en el Centro de Interpretación de Gibralfaro. Tiene un hermoso patio balconado con arcos y columnas toscanas. En el piso superior, pinturas policromadas semejando motivos arquitectónicos muy barrocos, con medallones en su parte más alta que recuerdan la filosofía religiosa de los filipenses, antes de que el edificio pasara a ser centro docente. Esto es algo común en las edificaciones malagueñas. Se adornaban las paredes, tanto interiores como exteriores, con estas pinturas que ahora se están recuperando, aunque muchas de ellas se hayan perdido definitivamente, cuando salen a la luz en las obras de restauración actuales. Entre esas restauraciones está esta, hecha por la Dirección General de Bienes Culturales entre 1997 y el año 2000. Aparte del valor propio del edificio, es también un referente histórico por algunos de sus estudiantes. Aquí se examinó Pablo Picasso en octubre de 1891, antes de dejar Málaga al ser trasladado su padre a La Coruña, y el examen para acceder al instituto, con un pequeño dictado y una división, se conserva todavía con la firma y rúbrica del niño Pablo Ruiz, que, hay que decirlo, aprobó, aunque parece que Picasso nunca olvidó ese examen. También estudiaron aquí otras personalidades, entre ellas el Premio Nobel de Medicina de 1959, don Severo Ochoa, que visitó en numerosas ocasiones las instalaciones del edificio donde estudió. Volvió por última vez poco antes de fallecer en 1993, recibiendo uno de sus últimos homenajes. Hace poco se cumple su centenario. Plaza de Toros de la Malagueta, Paseo de Redín.
La Plaza de Toros de la Malagueta, dentro de la arquitectura de las plazas de toros, se proyectó y construyó a finales del siglo XIX, tras haberse demolido una plaza anterior y considerar el ayuntamiento que Málaga no podía estar sin una que fuera lo bastante importante para la población, por lo que se elige este solar en la Malagueta, entonces zona alejada del centro y por tanto muy asequible. En realidad es la séptima plaza que ha tenido Málaga, aunque las 5 primeras no eran demasiado estables. La primera de obra fue la llamada de Álvarez, que solo se empleó durante 24 años, entre 1840 y 1864. Cuando se decide su construcción, el ayuntamiento invita a colaborar a la Diputación y se decide que los beneficios se empleen en los establecimientos de beneficencia provincial. Se le encargan los planos al arquitecto municipal Joaquín de Rucova y tras los problemas lógicos de todas las obras, se termina en 1876 y precisamente en esa época el ayuntamiento le cede la plaza totalmente a la Diputación como pago de unas deudas que tenía pendientes. Esto hace que la plaza sea de propiedad provincial. Tiene forma poligonal, con 18 caras. El ruedo mide 52 metros y tiene una capacidad aproximada de 12.000 espectadores. Además del tendido, tiene 2 pisos de gradas y palcos sostenidos por pilarcillos de fundición con adornos de cabezas de toros y caballos. Fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1976, año del centenario de la plaza. La plaza sigue el modelo de la Puerta de Alcalá en Madrid. Tiene un aforo de aproximadamente 12.000 localidades, una capilla y una enfermería. La plaza se da en explotación por concurso público y los empresarios que se la adjudiquen tienen que organizar un determinado número de corridas mínimo al año. 11 corridas de toros, una corrida de rejones y 8 novilladas de promoción, así como organizar las de la Feria de Málaga en agosto. En la primera corrida, celebrada el 11 de junio de 1876, torearon Manuel Rodríguez Desperdicios, Antonio Carmona Gordito y Rafael Molina Lagartijo, y hubo un toro, Baratero, toreado por Gordito, que tomó 17 pullas y mató 7 caballos. Este torero, Manuel Rodríguez Desperdicios, tomó su nombre de un hecho muy espectacular protagonizado por él, cuando un toro le vació un ojo de una cornada y el torero, ante el asombro del público, se arrancó el ojo colgante diciendo: «Estos son desperdicios», y siguió toreando. La plaza tiene desde 1999 un museo taurino y bajo sus corrales se ha edificado un aparcamiento municipal. CAC, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Abierto al público en febrero de 2003 y situado en pleno centro de la ciudad entre la avenida de Comandante Benítez y la calle Alemania. Está ubicado en el antiguo Mercado de Mayoristas de Málaga, un edificio histórico proyectado en 1927 y construido en 1939 según proyecto de Luis Gutiérrez Soto, uno de los mejores representantes del racionalismo, y que entre sus obras tenía el aeropuerto de Barajas de 1930. Está situado en la margen izquierda de la desembocadura del río Guadalmedina, en los antiguos límites de lo que fue la Medina musulmana, ganada a la desembocadura del río. El edificio es de planta triangular para adaptarse al espacio, de estructura sencilla en hormigón armado, muy funcional, con 2 alturas, terraza y planta sótano, definido por espacios cúbicos y líneas rectas también muy definidas. Ya en 1983, cuando se había abandonado su uso como mercado, se pide un primer proyecto para usos múltiples al arquitecto Rafael Moneo, que no se lleva a cabo. Más tarde, en 1989, el profesor Isidoro Coloma propone un uso museístico para ser el museo de la ciudad. En 1987 se inicia el expediente para ser declarado bien de interés cultural y por fin en 1998 se encarga al arquitecto Díaz Romero un proyecto de rehabilitación integral para uso de museo. Las obras, que empezaron en el año 2000, lograron el